Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería compartir una palabra que estuve leyendo y la verdad me gustó mucho, me llamó la atención. Es sobre el pecado y me gustó, ¿no?, hablar sobre esto porque es algo que uno tiene que tener constantemente en su atención, pensar constantemente en esto. Porque, ¿qué pasó? Cristo vino para pagar nuestros pecados, o sea, fue una de las causas principales de Cristo. Vino para morir y por medio de su sangre obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación, ¿no? Entonces, si Cristo vino a morir por esto, es algo muy importante que nosotros debemos meditar día a día, es algo diario. Por eso me gustaría compartir, ¿no?, la palabra que se encuentra en Romanos 3, versículo del 23 hasta el 26. Dice su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces dice la palabra que acá Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay una frase que me gusta mucho para poder entender un poco, ¿no?, cómo Dios ve el tema del pecado, ¿no? Dice que pecar no sería tan popular si su paga fuera inmediata. Bien sabemos que dice en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Así determinante es la palabra. Entonces dice, bueno, la paga del pecado es la muerte, o sea, pecamos, morimos. Imagínense, todos estarían alerta, con miedo, con temor, no quiero pecar, súper alertas a no equivocarse, y aún así esto es inevitable, es parte de la naturaleza humana, aunque no querramos, vamos a pecar. Así que imagínense las consecuencias. Llévenlo a su vida, ¿no? Imagínense en una amistad, uno se equivoca, comete un error, dice algo que no tiene que decir, se termina esa relación. Estamos en un matrimonio, uno también puede pecar, puede equivocarse, puede decir algo que ofende, y bueno, el error, ¿cuál es la consecuencia? Se termina esa relación. Imagínense en su trabajo, están en su trabajo, cometen un error normal quizás, pero bueno, error en fin, bueno, no, la consecuencia de tu error es el despido, y ya está, y todo termina así. Entonces, de esa consecuencia, como le dice, no hay pecado no es grande, no hay pecado chico, entonces, para el pecado, la paga del pecado es la muerte. Imagínense para todos esos errores, ¿no?, en sus vidas diarias, cometiendo errores, a modo de ejemplo lo digo, cometiendo errores y sufriendo esas consecuencias drásticas inmediatamente, sin lugar a ningún pero. Entonces, Dios nos dio como una cuenta corriente, ¿no? Acá dice que Él, como dice en su palabra, señaló un tiempo en el cual va a implementar su juicio, ¿no? Entonces, como una cuenta corriente que nosotros tenemos con Dios. Nosotros pecamos, nos equivocamos, y cuando pensamos o vemos las consecuencias, nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, me equivoqué, esto no estuvo bien, lo tengo que corregir, te pido perdón. Y cuando nos acercamos con un sincero arrepentimiento, Dios, que conoce nuestro corazón y nos perdona, y dice que Jesús vino justamente para esto, entonces dice su palabra que todo en Él cree y se arrepiente es hijo de Dios. Entonces nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona y dice Dios, bueno, no lo vuelvas a cometer. Y dice, bueno, pasado, pisado, seguimos para adelante. Como dice Pablo también, no mirando lo que queda atrás, sino metiendo lo que queda en adelante. Y Dios nos perdona, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, en esa cuenta corriente que tenemos con Dios, pecamos, ¿no? Pecamos, hacemos esto, hacemos lo otro, no nos arrepentimos, total, bueno, es normal, ¿quién no peca? Y lo seguimos haciendo, o hacemos otro, y no nos arrepentimos de lo que vamos haciendo, vamos acumulando, es como acumular una deuda, acumular. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento, el día que Dios señaló, viene el Señor y te dice: ¿qué pasó con todo esto? Toda esta deuda que tenés acumulada, estos pecados de los cuales nunca te arrepentiste ni nada. Y uno, bueno, ahí se lo puede llegar a sorprender, pero era normal, pero esto, o sea, empezamos a buscar una respuesta, una causa, una justificación.
Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros no lleguemos a este momento con una cuenta corriente súper cargada, llena de deudas y demás. Dios quiere que en todo momento nosotros vayamos reconociendo nuestro pecado. Es una forma de verlo, no como uno se maneja, es como ir al supermercado y uno pide un fiado, tiene una cuenta corriente, saca mercadería. De la misma forma, para uno poder entenderlo también con las cosas de Dios. Dios entonces dice, no tenés una paga inmediata por tu pecado, que sería la muerte, ¿no? Sino que Dios, con su paciencia, a veces en ignorancia también dice que deja pasar por alto, otras dice, bueno, te arrepentiste, y otras que quizás nosotros no nos damos cuenta, Dios te lo hace ver y uno tiene que trabajar sobre eso para no volver a cometerlo y trabajar. Y dice, si se arrepienten, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, bueno, como decía también el anciano el día domingo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice en primera de Juan. Así Dios también en todo momento dice, yo soy fiel y justo para perdonar de todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, debemos trabajar continuamente, sabiendo que si el pecado tuviera una paga inmediata, nadie estaría pecando deliberadamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener constantemente, meditar con esto, examinarnos diariamente, ver si nos equivocamos, pedirle arrepentimiento sincero con Dios, trabajarlos. Muchas cosas no se van a corregir de un día para el otro, eso lo sabemos. Pero bueno, Dios quiere que nosotros estemos atentos, sabiendo que Él envió a su Hijo, como lo dije antes, envió a su Hijo a morir en la cruz, o sea, no era una pavada. Esto es muy importante y como cristianos debemos tenerlo en cuenta constantemente, revisarnos, ver qué estoy haciendo, cómo estoy actuando, mis consecuencias, qué me está diciendo Dios. Hay cosas que a veces nos pasan y decimos, le echamos la culpa a Dios, y a veces la causamos nosotros mismos por no examinarnos, por no corregirnos, por no arrepentirnos. Entonces debemos en todo momento estar atentos, sabiendo que Dios nos dio entrada al reino de los cielos, sí, pero bueno, también dicen, la fe y las obras tienen que ir de la mano, ¿no? Dice, ¿dónde están tus obras sin tu fe? ¿En dónde están tu fe sin tus obras? Entonces, debemos constantemente trabajar en el camino de Dios, trabajar en pasar la palabra, trabajar en todos los negocios que convienen que son los de Dios. Entonces, hermanos, que sabemos que justamente con esto el pecado va a seguir estando en nuestras vidas, es inevitable, pero tomemos un poquito de cuidado, un poquito de decir, bueno, esto está bien, está mal. Es como una tarjeta de crédito, uno puede gastar y sin darse cuenta. ¿Ves? Llega un momento y dice, uy, ¿esto cómo lo puedo llegar a pagar? Y esto es lo mismo, que no nos tome por sorpresa nada, sabiendo que su palabra dice que Dios puede llegar como ladrón que llega a la noche, sin avisar, sin dar indicios, sin nada. Entonces debemos estar constantemente preparados, sabiendo que si Dios viene a decir, Señor, acá estoy, con mis defectos, con todo, ¿no? Pero yo estoy acá porque soy un fiel hijo tuyo, que trabaja, que se arrepiente, que te ama y que desea adorarte y ser cada día más agradable delante de tu presencia, ¿no? Entonces, hermanos, me gustó esta palabra para poder compartirla y reflexionarnos en estos días que tenemos, sabiendo que estamos limitados quizá en la hora de tener reuniones familiares, afectivas, con amigos y demás. Entonces aprovechemos todo ese tiempo que tenemos para meditar en su palabra, no una cosa de uno ponerse a angustiarse, uy, soy pecador, no, Dios nos llamó con gozo y con alegría y debemos estar gozosos, debemos estar alegres porque Dios nos perdona, es tardo para la ira, grande misericordia. Dice en su palabra, creo que en Isaías, dice que ni aun el torpe se apartará. Imagínense cuán grande es la misericordia de Dios. Entonces, debemos gozarnos con esto, pero también no descuidarnos, sino trabajarnos. No debemos ser hijos descuidados, hijos cuales, como dice de las 10 vírgenes, la parábola, que vino su Señor y algunas no tenían aceite, otras sí tenían, y las que no tenían aceite por imprudentes quedaron afuera. Trabajemos cada día en nuestra comunión con Dios, trabajemos cada día en cómo Dios nos está viendo, cómo vienen nuestras deudas con Dios, cómo viene nuestra relación con Dios y que eso cada día sea para mejor, que seamos reconocientes de Dios tanto de lo bueno como lo malo y de esa forma podamos ser cada día mejores cristianos, ¿no?
dejando una luz a este mundo que nos ve, nos observa, ya sea con nuestras palabras, nuestras acciones, y poder también atraer a aquellas personas, decir, esta persona tiene algo diferente, es cristiano, yo quiero lo mismo. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta palabra. La paz del Señor.